Bueno, pues seguimos hablando de renta fija, que hay que tener en cuenta que es uno de los activos de las estrategias de inversión pues más populares entre los españoles, porque el español medio es más bien de estilo conservador. Pero claro, sobre renta fija hay mucho que aprender y para eso contamos, como decía, pues con los mejores expertos. Y contamos también hoy con Fernando Romero, que es miembro, portfolio manager de Abaco Capital. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Un auténtico placer que estés con nosotros, uno de los grandes expertos en materia de inversión en renta fija, deuda pública, pero también deuda privada, que es una de las grandes desconocidas de los inversores particulares, del inversor minorista, con grandes oportunidades para obtener buenas rentabilidades a un riesgo pues más bajo o a menor volatilidad. Domingo, antes de arrancar con la entrevista y meternos en materia, recomendaciones. Bueno, este jueves tenemos nuestro evento. Sí, no sabía cómo decirlo. Iba a decir nuestro gran día, pero es que parece así. Bueno, es un gran día. Hablemos de nosotros mismos en esos términos. Pero es un evento importante. Pero sí, es un evento. Que no solo estamos nosotros. No solo estamos nosotros, en evento, con la comunidad de los locos, Wall Street, una inversión que te cambiará la vida. Así se llama el evento. Y nunca mejor dicho, porque son de estas cosas que te cambian el chip. Sí. Lo que queremos efectivamente es que haya mucha gente que está llegando a los mercados financieros, que está empezando, que muchas veces dice, ¿por dónde empiezo? Pues darles las claves para comenzar. Entonces, ahí en la página web de los locos de Wall Street pueden buscar, pueden apuntarse. Es completamente gratuito y el jueves 27 por la tarde ahí estaremos nosotros, estará Luis Fernando, estarán un montón de grandes expertos pues tratando efectivamente de cambiar el chip, de cambiar la mirada de esas personas que dicen esto no es para mí, que empiecen a pensar que sí, que en realidad sí que es para ellos y es casi obligatorio que sea para ellos. Totalmente de acuerdo. La inversión no es una decisión, es que es una necesidad. Eso es una necesidad obligatoria, porque si no estás perdiendo, estás palmando pasta. Andrei, desde Value School, ¿alguna recomendación? Pues fíjate, parece que nos hayamos puesto de acuerdo porque nosotros también esta próxima semana, el viernes día 28, vosotros tenéis la inversión que te va a cambiar la vida, nosotros tenemos el taller o el mejor taller que puedes hacer o algo así, que es el taller La Inversión para Todos. Lo imparte Luis Alberto Iglesias, nuestro querido Luigi, al que desde aquí le mandamos un abrazo. El taller, pues bueno, es bastante sencillito, son 4 horas online que se darán ese día, el viernes de 4 a 8 de la tarde, pero luego también, que esto es lo más interesante, es que contamos con 4 sesiones de seguimiento, una especie de tutoría en la que todos los alumnos, pues bueno, contarán con ese seguimiento para empezar a hacer un poco su planning de cómo empezar a ahorrar de manera sistemática, cómo seleccionar fondos que generan valor y va a tener inflación a largo plazo y cómo pueden empezar a dar sus primeros pinitos o sus primeros pasos hacia la libertad financiera. Pueden acceder en www.valueschool.es, value escrito como V-A-L-U-E, school, school.es/formación, la inversión para todos. Pues ahí queda dicho y antes de continuar, una recomendación también importante. ¿Sabéis que podéis financiar vuestros proyectos con Cibislen? Seguro que os suena, porque han estado varias veces con nosotros. Los promotores presentan su proyecto, lo revisan y luego son los inversores los que invierten en el proyecto a cambio de una rentabilidad. Yo creo que es ciertamente interesante porque conseguís el capital que necesitáis muy rápido y así podéis avanzar con vuestro proyecto lo antes posible. Para todos aquellos que quieran más información, tan solo hay que visitar cibislen.com. Y recordar también, ¿te imaginas poder vivir con la tranquilidad, la seguridad y la independencia que tanto deseas? Las caídas, los despistes y las urgencias no avisan. Una caída puede cambiarlo todo. Vivir solo no significa estar desprotegido. Nunca sabes cuándo puede ocurrir algo. El reloj Durkal te protege. Estés donde estés las 24 horas, la ayuda llega en menos de 40 segundos. El reloj Durkal salva vidas. Consigue con Libertad Digital un año de teleasistencia Durkal con un 10% de descuento, el reloj y 3 meses gratis. Apunta, hay que llamar al 91 08 88 852. 91 08 88 852 o en la web durkal.com usando el código Libertad Digital. Hacemos una pausa y regresamos. ¿Estás harto de bajas rentabilidades?
¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva. Bueno, pues ya estamos de nuevo. Entremos en materia. Renta fija en deuda, deuda pública, deuda privada, de la mano de Fernando Romero de Abaco Capital. Pero la primera pregunta para ti, Andrei. Muy bien, Manu, comenzamos. Fernando, un poco darte la bienvenida y por empezar, entrar un poquito en calor, darte la enhorabuena también y al equipo de Abaco porque habéis superado los 100 millones de activos bajo gestión en uno de vuestros fondos de renta fija mixta. Creo que después de, no sé si son 15, 16, 17 años más o menos con el fondo ya rodado y demostrando que esa estrategia, aplicando el value a la renta fija, es más que pertinente y también da lugar a que los inversores generen valor por esa parte y, bueno, pues irse un poquito más allá de lo que es simplemente la renta fija pura o, bueno, las letras del Tesoro. Cuéntanos un poco qué enseñanzas os ha dejado más de una década aplicando esta filosofía value a la renta fija y cómo creéis que puede ser la siguiente década en cuanto a las rentabilidades. Pues primero de todo, muchísimas gracias. Yo creo que lo que ha sido hasta el día de hoy la estrategia nace con un objetivo y un fin muy claro, ¿no? Y es que creemos que tiene mucho sentido para gran parte de los inversores tener su patrimonio invertido de una forma más defensiva, o también que hay muchos inversores con una aversión al riesgo menor o con un horizonte temporal que en muchas ocasiones no puede ser de más de 10 años, ¿no? Que es lo que consideramos que los inversores de renta variable deben tener, pero no por ello debe ser no tener el objetivo que cualquier inversor debe tener, ¿no? Que es batir a la inflación a largo plazo, ¿no? Creemos que cualquier inversor con mayor o menor adversión al riesgo, como mínimo, tiene que tener ese objetivo a largo plazo, que es batir a la inflación, ¿no? Entonces, el objetivo de la estrategia, desde el inicio, siempre ha tenido batir a más o menos un 2% por encima de la inflación, con un riesgo mucho más reducido al que un inversor puede tener invirtiendo en renta variable, ¿no? Entonces, la estrategia siempre ha sido enfocándose mucho en crédito. Como bien sabéis, los bonos del gobierno durante los últimos 10 años, y también pensamos que esto va a seguir siendo durante los próximos 10 años, aunque los tipos de interés vayan a ser más elevados, pero probablemente también sea con una inflación más elevada, ¿no? Lo que quiere decir que los tipos reales de interés, por desgracia, creemos que ha sido así durante los últimos 10 años y es bastante probable que no dejen mucho margen al inversor en este tipo de activo obtener una rentabilidad suficiente, ¿no? Entonces, mediante la especialización en crédito, que crédito básicamente es la parte de la renta fija que invierte en bonos corporativos o en pagarés, básicamente es deuda de compañías. En nuestro caso nos especializamos en crédito de compañías cotizadas. Pues ahí sí creemos que podemos tener una rentabilidad más que aceptable, ¿no? Hasta el día de hoy la rentabilidad desde el inicio del fondo es anualizada hacia un 5%, que para un inversor de renta fija es una rentabilidad está muy bien. Muy, muy buena. Está muy bien. Pensamos nosotros. A futuro nosotros seguimos muy, muy enfocados en hacer el trabajo tal y como lo venimos haciendo en los últimos 10 años. Sí que es verdad que, o por lo menos lo intentamos, cada día ir mejorando poco a poco, ¿no? Ir mejorando esta estrategia, ir mejorando en la selección de bonos y de pagares que hacemos y bueno, ir un poco aprendiendo también de los errores que se han cometido en el pasado, ¿no? Un poco lo que podemos esperar es, como os decía, pues hemos tenido esta rentabilidad en un entorno de tipos de interés prácticamente nulos o incluso negativos en algunos periodos, pues en un entorno que previsiblemente nos hace pensar que va a ser de tipos de interés más elevados, pues la renta fija corporativa, en este caso el crédito, pues puedes obtener rentabilidades, la verdad, muy, muy atractivas.
O sea que esto, has puesto encima de la mesa varias cartas, varios asuntos que me parecen de especial relevancia y de especial interés. Vosotros en Abaco veis un contexto diferente a los últimos 10 años. Es decir, un contexto de tipos de interés más alto, con inflación, entiendo, también más elevada que en los últimos años, donde ha habido inflación prácticamente cero, de tal forma que el inversor minorista que invierte en deuda pública, que son muchos los que cuando invierten en renta fija dicen yo me voy a gobierno, me voy a Estado, que es lo que me garantiza, sé que me van a pagar sí o sí. No, el Estado nunca quiebra. Esto es muy relativo, porque sí que quiebran. Pero bueno, la clave y en lo que se tiene que fijar el inversor minorista es en la rentabilidad real. Es decir, de nada te vale comprar letras o bonos si te ofrece un 2%, si luego la inflación es del 3%, porque estás perdiendo dinero. Eso que ha pasado durante los últimos años, ¿lo veis también, incluso con mayor riesgo para los próximos 10? Nosotros no tratamos de predecir el futuro ni muchísimo menos, ¿no? Lo que sí nos hace pensar es que probablemente si te coges un marco temporal mucho más amplio, de hecho justo ahora hay un libro muy bueno que escribe un economista, Edward Chancellor, hace unos años sobre The Price of Time, que te habla sobre los tipos de interés durante los últimos siglos, ¿no? Y claramente lo que ves en este estudio, y también si nosotros lo hemos analizado, es que los últimos 10 años de tipos de interés negativos es algo que no había pasado nunca antes en la historia, ¿no? Entonces, creer que esto va a volver a suceder, creemos que probablemente sea lo raro, ¿no? Lo más probable, o lo que nosotros creemos que es más posible, es volver a un entorno más normalizado, ¿no? Si además a esto le sumamos el actual endeudamiento de los países, hace que mantener políticas de tipos de interés reales positivos te pueda poner en una situación donde este endeudamiento es insostenible, ¿no? Entonces, la única solución o la solución más factible que vemos es probablemente esta represión financiera en forma de inflaciones por lo menos más elevadas a lo que hemos vivido entre el 2010 y el 2020, ¿no? Esto es muy importante porque, claro, los que a veces, yo siempre digo lo mismo, la mente del ser humano es muy particular, tendemos a olvidar lo malo, a quedarnos con lo bueno y tendemos a pensar que esta vez será diferente, ¿no? Y es cierto que en los últimos 10 años hemos vivido un contexto de tipos de interés bajo, inflación más o menos baja, quitando el episodio desde el año 2022 con repunte importante, pero eso ha sido una anomalía en la historia. El ver tipos de interés negativos, eso muy pocas veces... No, muy pocas no, como bien comentaba Fernando, nunca ha sucedido. Domingo. Sí, por cierto, que el libro que recomendaba a mí me gusta mucho. Alguna vez creo que en alguna pizarra de mejores libros del año ha estado casi seguro. Yo lo escribí, está en castellano, que este de Edward Chancellor lo sacó Deusto hace un par de años y El precio del tiempo se llama, es directo y es muy muy bueno, es un libro fantástico sobre historia del dinero, de la banca, los tipos de interés. A mí de los libros de este tema que parece un poco árido, ¿no? La teoría monetaria y sin embargo lo explica muy muy bien. Fantástico libro, así que quien quiera leerlo en castellano, apuntado. En Deusto lo encuentra. Para ese inversor que pues más o menos tiene una mirada similar a la que tenéis vosotros, ¿no? Dice, es verdad, esto no puede durar. ¿Qué le recomendarías tú? Y no solo recomendación de corto plazo, sino en general. Alguien que esté pensando, quiero construir una cartera a medio y largo plazo, quizás con un tipo de riesgo un poco más controlado. Alguna vez me han dicho que lo meta todo en renta variable para el largo plazo, pero yo no me atrevo. Pero veo que los tipos de interés ahora y, digamos, la renta fija está en un momento en el que hacia dónde van a tirar esos bancos centrales, ahogados por un lado por la deuda pública, por otro lado con esa sensación de que no pueden mantener los tipos tan bajos. ¿Qué le recomendarías a ese inversor más de 10, 15, 20 años? Sí, bueno, nosotros el fondo del mixto del que hablábamos es un fondo que básicamente invierte en torno al 80%. Tenemos cierta flexibilidad, pero más o menos solemos estar entre el 80% en renta fija, el 20% en renta variable, ¿no? No queremos decir que creamos que este es el mix adecuado para cualquier inversor, pero lo que sí que creemos es
que tienes que tener un poco ese balance entre ser agresivo, pero a la vez de no serlo demasiado, un poco saber el horizonte temporal que tú tienes, y creemos que probablemente pues sea encontrar una cierta diversificación, ¿no? Yo creo que hasta hace 50 años, hasta los años 70, la única cartera que recomendaban a casi todos los inversores era la famosa 60-40, ¿no? Que era 60% en renta variable, 40% en renta fija. Y en los últimos 50 años pues estamos viendo que cada vez tenemos más tipos de productos, tenemos todo tipo de fondos y tal. Pero nosotros seguimos pensando que hay dos formas de invertir en la economía y de invertir en las compañías. Una es mediante la posesión o ser partícipe del accionariado de una, que es la renta variable en este caso, y la otra es prestando dinero a la compañía, ¿no? que es la renta fija. Luego pueden surgir todo esto de private equities, venture capital, fondos apalancados, todo lo que sea, pero todo entra dentro de estas dos categorías, ¿no? Entonces, bueno, pues encontrar un poco ahí el mix, también conociéndose a sí mismo, ¿no? Luego hay datos muy interesantes que incluso en fondos de renta variable que lo han hecho excepcionalmente bien, por ejemplo el fondo de Peter Lynch, ¿no? El Magellan Fund, que es famoso, que en el libro comenta que como gran parte de sus inversores, a pesar del impresionante track record que tuvo el fondo, no ganaron dinero, ¿no? por esa parte emocional o esa parte de entrar cuando todo el mundo le está yendo bien y luego ante el pánico pues salir a vender, ¿no? Yo creo que una de las partes buenas que tiene la renta fija es que también ayuda mucho al inversor a manejar estos momentos, ¿no? Porque el riesgo en sí es menor, y luego la volatilidad también es bastante menor, ¿no? Luego, dentro de la renta fija sí que creemos que es importante, o por lo menos desde nuestro punto de vista, ir de la mano de buenos gestores y que hagan una buena gestión activa, ¿no? Porque parece que la renta fija es invertir en deuda de gobierno. Creemos que, de hecho, donde más peligro hay dentro de lo que es la renta fija ahora mismo es en la deuda de gobiernos a largo plazo. Con lo cual pensamos que realmente para obtener una rentabilidad buena, una rentabilidad real como la que comentábamos antes, pues te tienes que ir a estos ciertos segmentos de la renta fija como es el crédito, ¿no? Nosotros en ese caso estamos muy enfocados en crédito a corto plazo, ¿no? Entre 1 y 5 años. Esto que comentas, Fernando, me parece muy interesante porque al final, ¿cuál es el peor enemigo del inversor? El propio inversor. Somos nuestro peor enemigo. Es decir, tú has puesto el ejemplo, que ya ha salido varias ocasiones en el programa, pero que es un ejemplo clásico, más que conocido, el mejor fondo de la historia reciente. Rentabilidades de 2 dígitos, no de 2 dígitos, 20%, más del 20%. Cercanas al 30%, es verdad que fue un periodo de tiempo más corto que, por ejemplo, Buffett o algo así, pero... Con muchísima inflación también. Es verdad, en 14 años sacó rentabilidades cercanas al 30%, que es una barbaridad, es hacerte millonario con una inversión... Es verdad, es que el 30% en 14 te pones a componer y te salen unos números disparatados. Y sin embargo la gente no ganó dinero, ¿por qué? Porque se dedicaban a hacer market timing en lugar de o sea, comprar y vender, sí. Intentando comprar en el punto bajo cuando el fondo caía o vender cuando el fondo subía y al final acabas palmando pasta. Sí, a ver, perder dinero, pues luego hay muchas versiones sobre la anécdota, perder dinero exactamente no perdió tanta gente. Pero ganaron menos. Ganar menos que el mercado, que fue unos años de grandes subidas, grandes rentabilidades del mercado, es verdad, la media del mercado americano fue importante y sí que es cierto que el porcentaje de los inversores que no llegó a esa media de mercado sí que fue muy alto. En algunos cálculos dicen que incluso más de la mitad de los inversores no llegaron a la media del mercado, lo cual es absurdo. Dices, tienes el mejor fondo con esas rentabilidades, ¿cómo puede ser que ni siquiera hagas lo que un indexado? Pues eso, porque te entrabas y salías en el peor momento. Pero esto sí es cierto que el hecho de poder invertir en renta fija es un poco el ejemplo que pones tú a veces, Domingo, de cuando inviertes comprando una casa a través de una hipoteca, ¿no? Que como la hipoteca hay que pagarla sí o sí,
digamos que Te disciplina y te obliga. disciplina, te obliga sí a ahorrar, es decir, a reservar parte de tus ingresos para pagar la hipoteca. En renta fija, como estás comentando, Fernando, tiene una ventaja también para disciplinarte, porque claro, es un activo de menor riesgo y también de menor volatilidad. Por lo tanto, también digamos que el inversor minorista, el particular, que digamos que tiene más aversión al riesgo, que se pone nervioso con la fluctuación de los precios de cotización de las acciones, pues invirtiendo en renta fija le facilita un poco la vida, duerme más tranquilo porque la volatilidad es más baja, no hay tanta oscilación, no hay tantos cambios en el precio, de tal forma que se mantiene más tiempo, que es lo que hay que hacer en última instancia. Fernando, cuéntanos, porque me parece muy importante. Dices, oye, la deuda pública gubernamental, prestarle dinero a los gobiernos para que gasten a placer, lo veis como una actividad, digamos que de más riesgo que hacerlo con empresas. Pero ¿cómo os aproximáis a la compra de deuda corporativa? ¿Qué tienen que tener las empresas que forman parte de vuestros fondos? Pues, a ver, empiezo simplemente recalcar una cosa. Muchas veces se percibe el menor riesgo también como menor volatilidad, ¿no? Pero creemos que no solamente es menor volatilidad, sino que en sí, cuando nosotros invertimos en renta fija, sabemos la rentabilidad que vamos a obtener de esa inversión. Es un contrato, básicamente. Claro. La compañía, tú has comprado un derecho de cobro de ciertas cuantías que son cupones y luego del principal de lo que has invertido en cierta fecha determinada, ¿no? Es decir, no depende de que dependes durante el camino de que y la oferta y demanda de mercado, pero llegada a esta fecha, tú, si la compañía no ha quebrado, recibes exactamente la rentabilidad que esperabas cuando comprabas, ¿no? Que es muy diferente a la inversión en renta variable, ¿no? Cuando es verdad que... Pero las cosas a veces cambian y tú en determinado tiempo lo que obtienes es un poco, bueno, los dividendos y lo que el mercado te quiera pagar en ese otro momento. Bueno, pero ¿no? Esto que comentas es importante recalcarlo, porque es la gran diferencia entre renta variable y renta fija. La renta fija a vencimiento, tú sabes lo que vas a cobrar, el capital más el tipo de interés acordado, que se produce en la emisión del cupón, del bono, etcétera. En la renta variable no. Pero claro, durante el tiempo, hasta vencimiento, el precio de ese cupón, de ese bono, puede fluctuar. Pero si tú aguantas a vencimiento y la empresa no quiebra, vas a recibir el capital más el interés pactado. Exactamente. Y luego, volviendo a tu pregunta, que era un poco qué tipo de compañías invertimos, qué tipo de bonos y pagarés compramos. Nosotros tenemos un proceso, básicamente nos dedicamos a estudiar y analizar compañías de la misma forma que hay muchos gestores que lo hacen para renta variable, que es entendiendo pues, la industria, ¿no? Las ventajas competitivas, la posición competitiva de la compañía, pero sobre todo haciendo muchísimo foco en la estructura de capital, ¿no? Cómo está distribuida la deuda, qué tipo de deuda hay, qué tipo de equities hay, si hay minoritarios, cómo están las subsidiarias, cómo la caja fluye entre todas las sociedades del grupo, en qué sociedades de esta está la deuda, ¿no? Y luego, después de este análisis, las características que tienen las compañías que invertimos en renta fija es que todas ellas son poseedoras de activos reales, ¿no? Por ejemplo, no vamos a invertir en compañías, pues no sé, una consultora o un negocio de marketing, que a lo mejor podría ser un extraordinario negocio con asset light, con buenos retornos sobre el capital y crecimiento. Para la parte de renta variable es algo que para renta fija no vamos a hacer, ¿no? La razón de ello es porque lo que buscamos es compañías con activos tangibles y que el valor de estos activos tangibles cubra más de 2 veces y media el valor de la deuda, ¿no? Eso es lo que nos cubre, es en el peor de los escenarios de que haya pues una mala decisión del equipo gestor, que también es algo a lo que prestamos mucha atención, pero por si acaso también
hacemos muchísimo hincapié en esto, en que las compañías tengan activos reales y que estos activos reales en diferentes escenarios y cubran de forma muy holgada el valor de la deuda, ¿no? Esto es muy importante, es el margen de seguridad. Al igual que los gestores, inversores value, cuando compran compañías en renta variable, lo que hacen es, intentar comprar barato. El precio que ellos estiman es muy superior al precio de cotización, es lo que se llama margen de seguridad. En vuestro caso, es un enfoque muy parecido o idéntico, pero aplicado a la deuda de estas empresas. Entonces, vosotros el margen de seguridad que utilizáis es 2,5 veces, es decir, no el patrimonio, sino los activos reales de la compañía tienen que cubrir 2,5 veces la deuda de la misma. ¿Por qué? Porque en caso de que en el peor de los escenarios la compañía quiebra, hay algo que se llama liquidación. Es decir, se liquidan los activos de la compañía. ¿Para pagar a quién? Y esto es importante, Domingo. ¿Quiénes son los primeros en cobrar? Los acreedores, es decir, los propietarios de la deuda. El accionista es el último que cobra, si es que queda algo. Claro, siempre. Los trabajos, ¿no? Es importante, claro. Es que esto nunca se dice. Y hay que remarcarlo. En España, además, con la mirada que se suele hacer, la caricatura que se suele hacer del empresario o de los inversores. Los primeros que cobran son siempre los trabajadores, los acreedores y Hacienda. Y si queda algo, para el accionista, para el propietario. Que normalmente no queda nada. Pero decías antes de perfil. ¿Hay algún perfil diferente o tipo de empresa en el que vosotros decís a esta empresa le compraríamos renta fija, no invertiríamos como accionista y al revés? Empresas que dices sí sería accionista, sí sería propietario, me interesa menos su deuda. Sí, yo creo que es buenísima pregunta y la respuesta es que claramente sí, ¿no? Nosotros cuando analizamos un negocio, como os comentaba, vemos toda la estructura de capital y eso entra pues en ver, no sé, si tiene acciones preferentes, si tiene acciones normales, si tiene bonos, si tienen híbridos. Es decir, tenemos flexibilidad para invertir en toda la estructura, ¿no? Como bien dices, hay veces que se dan casos donde a lo mejor estamos viendo una compañía y no sé, imaginaros, yo creo que el caso típico es una compañía que tiene un equipo gestor muy conservador, por ejemplo, que tiene una buena base de activos reales, pero con un retorno bajo, un apalancamiento a lo mejor reducido, sin grandes planes de crecimiento y una remuneración al accionista pero no muy elevada, ¿no? Pues este tipo de negocio va a ir invertiríamos en renta fija o miraríamos si es atractivo invertir en los bonos de esta compañía o si tuviese pagarés en los pagarés, ¿no? Mientras a lo mejor compañías que tienen una buena posición competitiva, que están llevando a cabo planes de crecimiento más agresivos, están llevando a cabo no sé, un plan de crecimiento orgánico o inorgánico, algún tipo de adquisición demasiado agresiva, donde vemos que a lo mejor es mucho más interesante. Si sale bien, los accionistas se van a quedar muchísima o gran parte del valor, y si sale mal, pues están en riesgo casi parecido tanto accionistas como bonistas, ¿no? En el caso de vuestro fondo renta fija mixta, corrígeme si me equivoco, invertéis hasta un máximo del 30% en renta variable. Por lo tanto, combináis renta fija y renta variable. Coméntanos un poco las características del fondo. ¿Cuántas posiciones mantenéis en vuestra cartera? ¿Cuál es el porcentaje, si nos lo puedes explicar ahora mismo, de reparto entre renta fija y renta variable? Y si nos puedes poner algún ejemplo concreto de compañía de renta fija en la que estéis invertidos a través de deuda. Sí, más o menos lo que solemos tener es un 80% en renta fija, un 20% en renta variable. Solemos tener unas 30 compañías en renta variable
y unas también 30-35 compañías por la parte de renta fija, ¿no? Si bien es verdad que, por ejemplo, ahora desde hace un par de años que hemos estado invirtiendo algo más en pagarés, o también alguna compañía que tenemos bonos diferentes de la misma compañía, podemos tener, creo que tenemos ahora en torno a 50 y 52, creo que eran bonos corporativos, y 50 acciones, ¿no? Pero el 98%, el 95% de la cartera está siempre entre 30 y 35 bonos y entre 30 y 35 oportunidades o compañías en renta variable, ¿no? Yo creo que las características de los bonos en los que invertimos en renta fija, es lo que decíamos un poco, son compañías que tienen activos reales, que estos activos reales cubren de forma muy holgada su deuda y que luego tienen una posición de liquidez cómoda para los próximos 18-24 meses. Y luego para la parte de renta variable sí que hacemos mucho más foco en la calidad de los negocios, ¿no? Sobre todo en los retornos sobre el capital que pueda llegar a tener este negocio a medio y largo plazo, ¿no? Y aquí pues también de una forma oportunista pues intentamos comprar ideas que bueno, pues que coticen con un descuento significativo al que nosotros consideramos que es su valor intrínseco, y que además pues este valor intrínseco tengamos buena visibilidad de que va a continuar componiendo en el futuro, ¿no? Simplemente para dar unos datos, en Abaco renta fija mixta global, rentabilidad, tenéis aquí del más del 20% a 3 años, del 53% a 5 años, del 136% desde inicio. ¿Alguna tesis? Si nos puedes comentar alguna posición que tengáis ahora en cartera o que hayáis tenido, para que nuestros oyentes sepan un poco vuestro método, filosofía de inversión a la hora de invertir en renta fija. ¿Qué nos puedes...? Yo creo que ahora la principal posición es el bono de International Petroleum, ¿no? Yo creo que es un bono que llevamos teniendo casi 4 o 5 años. Me gusta. Petróleo me gusta, bien. Ahora tenemos... sí, yo creo que es muy interesante ahora, porque... Ahora os contamos, porque otra pregunta que también nos hacen mucho los inversores es: oye, y si invertís en estas compañías que tienen tantos activos reales y que cubren también la deuda, ¿cómo podéis obtener una rentabilidad mayor que el mercado? No lo está viendo esto el mercado, y la respuesta es que por ciertas características del propio mercado no es así, ¿no? Pero básicamente esta compañía es una compañía que es high yield por el simple hecho de que produce en torno a 45.000 barriles diarios de petróleo y gas, ¿no? Y básicamente no hay ninguna compañía que se considere investment grade con una producción menor de unos 100.000 barriles, ¿no? Es decir, que simplemente por el hecho del tamaño y el riesgo de concentración de los activos, que en este caso los tiene en Canadá, pues ya entras Hay yields dentro. que paga más los bonos. Para el que esté llegando nuevo, quiere decir que la compañía, para financiarse, a lo mejor una de esas compañías que decías de investment grade, pues puede emitir un bono al 8, al 10, al 12, pues si hay una de investment grade que emite un bono a 5 años al 8, a esta compañía en el mercado le están exigiendo que pague el 10, el 12, es decir, le cuesta más financiarse. Si las dos terminan pagando, evidentemente es mejor tener el bono de esta compañía, porque te va a dar a ti como prestamista, el que compra los bonos, te va a dar más rentabilidad. ¿Qué pasa? Que el mercado entiende que puede haber más riesgo en esta compañía que en una compañía más grande. Sí, simplemente por ponerle números, más o menos una compañía de investment grade, que es el rating crediticio, pues se suelen financiar entre un 1 y un 1,5% más caro de lo que se financia el país de donde es la compañía, ¿no? Mientras que en este caso es un W, es el high yield, se financia entre un 3 y un 3,5% por encima de lo que se vende. Solamente con eso pues ya te estás llevando más de 2 puntos, ¿no? Entonces es una compañía que entra dentro del universo de high yield por estas características, porque luego lo que vemos es que es una compañía que tiene un endeudamiento de apenas unos 450 millones de dólares y que los activos valen más de 3.000, siendo extremadamente conservadores, ¿no? La compañía, los dueños, es un grupo familiar que lleva 60 años invirtiendo
dentro del sector de materias primas, no solamente en petróleo y gas, sino también en minería. Tiene muchísimos activos de cobre, oro y plata alrededor del mundo, y es un grupo familiar muy, muy potente, con casi 20.000 millones entre todas las compañías del grupo. Siempre han apoyado a la compañía, nunca ha quebrado una compañía del grupo, siempre han creado muchísimo valor para los accionistas. Son muy prudentes porque saben que operan en mercados muy cíclicos y que la fortaleza financiera es indispensable dentro de estos sectores para poder ser oportunistas y poder invertir cuando nadie más puede, con lo cual siempre mantienen un balance y una posición financiera muy sólida. Y bueno, la verdad es que es una idea que claramente pues creemos que con un riesgo muy, muy, muy limitado, pues son bonos que ahora mismo pagan en torno a un 7,5% en dólares. Luego en euros, pues nosotros en renta fija siempre cubrimos la exposición a divisa. En euros se queda en torno a un 5,5%, ¿no? Pero bueno, oportunidades como esta también son nosotros. El mercado de crédito es un mercado también cíclico, y en ese aspecto también somos oportunistas, ¿no? Este es un bono que en ciertas ocasiones, cuando hay cierto miedo en mercado, ¿no? Pongamos en abril, por ejemplo, con todo el tema, pues a veces lo hemos podido incluso llegar a comprar a rentabilidades de doble dígito, ¿no? Caray, oye, está muy bien una rentabilidad del 7,5%. Sí, pero en dólares. Por cierto, simplemente, a duración estamos hablando de... tiene un pelín más de lo que... Ahora mismo en la cartera tenemos una duración media muy, muy pequeña, es en torno a entre 16 y 18 meses. Este bono tiene una duración de 4. Un poco más, pero vamos, que está realmente bien. Importante también, relevante eso de comprar deuda, prestar dinero a empresas con esos márgenes de seguridad, solvencia bien gestionadas y a corto plazo, porque eso evidentemente reduce enormemente también el riesgo. Domingo. Sí, esto último que has dicho también, este programa también es un poco una pequeña clase para los inversores recién llegados. Total, masterclass. Porque vas diciendo cosas ahí que a la gente le suena. Has dicho, ofrecen 7,5, nosotros cubrimos 5,5, pero de repente al final has dicho, en abril lo pudimos comprar con rentabilidades de doble dígito. Y entonces la gente dice, pero un momento, si me estás diciendo que da el 7,5, ¿da el 7,5 o da el 10 o el 12? ¿Cómo es que pudisteis comprar a doble dígito? No estáis diciendo que la renta fija es fija, porque la renta fija en realidad no es tan fija, sobre todo en ese... Bueno, nunca es fija, digamos, a lo largo de la emisión, pero en ese tipo de momentos todavía se mueve más. ¿Qué quiere decir eso de que en abril pudisteis comprar a rentabilidad de doble dígito? Sí, pues vamos a suponer que en marzo tendríamos una posición, pues no sé, del 2 o del 3% del fondo, este bono que bueno, es el bono anterior de la compañía, que vencía en febrero del 2027, ¿no? Es cuando vencía, ¿no? En ese momento pues pagaba, no sé, en torno a un 7%, ¿no? De repente hay miedo en el mercado y el precio del bono cae, ¿no? Nosotros, si no vendemos el bono y la compañía te paga en febrero de 2027, independientemente de la volatilidad del camino, tenemos la certeza de que en febrero de 2027 la rentabilidad anualizada iba a ser ese 7%, ¿no? ¿Qué ocurre? En el camino puede haber volatilidad, ¿no? Y ocurrió, por ejemplo, en abril, pues el bono de esta compañía o de otras experimentan cierta volatilidad, el precio cae, con lo cual la rentabilidad que tú puedes esperar si compras el bono en una de estas caídas, a ese febrero de 2027 se puede ver incrementada, ¿no? Igual que si sube el precio, pues se puede reducir. Es mayor. Vamos a ver, sobre todo para los oyentes recién llegados. Imaginémonos un bono a 100, ¿no? Y ponemos 100 porque siempre una cifra redonda. La compañía emite ese bono y se compromete a pagar el 7% cada año. Pero de repente el mercado se pone nervioso y entonces te dicen, uno que ya tiene el bono, que lo ha comprado a 100, se pone nervioso en abril y dice, oye, que estoy dispuesto a venderlo en vez de a 100, a 80. Entonces tú compras el bono a 80, pero el valor del bono, el valor emitido sigue siendo 100, con lo cual la compañía te va a dar un 7% de 100, pero como tú lo has comprado a 80, ya no es el 7% de 80, es toda esa rentabilidad entre el precio de emisión y el precio al que tú lo compras, tú te lo llevas
gratis entre comillas, porque si te lo venden a 80 es porque la gente tiene miedo, creen que a lo mejor no paga esta compañía o lo que sea. Si tú estás convencido de que la compañía va a pagar, es todavía mejor comprarlo a 80 que comprarlo a 100. Ahí está sacando el extra de rentabilidad y esa es la labor que se supone que hace un gestor de renta fija. Exactamente, ¿no? Y luego también en 2022 un poco la gente entendió que la renta fija, pues sobre todo en algunos tramos no es tan fija, ¿no? Porque básicamente tú cuando inviertes en cualquier bono o en cualquier activo de renta fija tienes dos riesgos, ¿no? Que es el riesgo de impago, es el riesgo de crédito, que es el que hablábamos, y luego el riesgo de duración, ¿no? Si bien es cierto que nosotros, mediante esta gestión activa, podemos mitigar estos riesgos, ¿no? Habrá en algunos momentos que creamos que las oportunidades son suficientemente buenas como para tener ambos riesgos normal, y habrá otros momentos, como es el actual, por ejemplo, donde creamos que teniendo una cartera con una duración corta puedes mitigar mucho este riesgo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si en vez de en febrero del 2027 la compañía te tuviese que pagar en mayo del 25, pues un mes antes el mercado no se pone nervioso porque la compañía ya tiene tiene el dinero en el banco y tiene todo para... Solo hay que esperar. Entonces el mercado no es muy paciente, pero un mes sí que está dispuesto. Sí que está dispuesto. Cuéntanos, Fernando, ¿para qué tipo o para qué perfil está pensado un fondo como el vuestro de renta fija mixta global, horizonte temporal, también importante? Sí, nosotros lo que recomendamos es que tener un horizonte temporal cercano a 3 años, ¿no? 3 años mínimo. Sí, 3 años mínimo. Luego es cierto que, por ejemplo, como está estructurada la cartera a día de hoy, con una duración más reducida o bastante más reducida de lo habitual, pues creemos que la volatilidad en esos 3 años va a ser menor de lo que ha sido habitualmente, ¿no? Pero sí. 3 años mínimo 3 y años. Estamos hablando, perfil más conservador, que prefiere invertir en renta fija, pero sobre esto me gustaría un poco saber tu opinión porque claro, aquí hay dos problemas. Por un lado, muchos españoles, en lugar de invertir, ya sea en renta fija o renta variable, tiene el dinero muerto de risa en el banco, perdiendo dinero sí o sí, que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Cuando dicen, no, si yo estoy tranquilo porque tengo $500,000 en mi cuenta corriente. Y yo, ¿cómo? ¿500,000 en tu cuenta? Pues estás perdiendo miles y miles de euros cada año, simplemente por el efecto de la inflación. Pero luego, los que son conservadores invierten en renta fija, pero normalmente lo hacen a través de la red comercial de sus entidades financieras. ¿Son los mejores fondos de renta fija los que venden los bancos? Yo voy a hablar de nosotros. Voy a hablar de nosotros. Yo creo que nosotros en Abaco hemos construido una estrategia con un proceso muy sólido que ya tiene más de 15, tiene 17 años de track record. Y creemos que los resultados hasta ahora han sido más que buenos, ¿no? Si nos vemos en los percentiles con otros fondos de la misma categoría, en Morningstar, por ejemplo, es donde están la mayoría de fondos a 10 y 15 años, salimos en el top 1% de fondos, ¿no? Que creemos es algo también de lo que estamos muy orgullosos y creemos que poco a poco vamos mejorando y para continuar ahí a largo plazo, ¿no? Con lo cual yo puedo hablar de nosotros y la verdad es que hasta el día de hoy creo que lo hemos hecho razonablemente bien, ¿no? Pero con este dato lo has dicho todo. Estáis dentro del análisis de Morningstar, fondos, renta fija a largo plazo, 10-15 años, en el top 1% en cuanto a rentabilidad. Es decir, que habéis ganado al 99% restante. Vuestra rentabilidad media anualizada ha sido superior a la del 99% de los fondos comercializados en España en renta fija de similares características. Oye, pues yo creo que está todo dicho. Andrei. No lo he comentado en la intro, que he estado calladito y tienes un motivo. Este fondo, 5 estrellas en Morningstar, a la hora que lo estábamos comentando. ¿Y por qué he estado tan calladito? Porque claro, esto ya lo hemos comentado, que es una masterclass, me parece espectacular, las pinceladas que hemos dado aquí.
voy a hacer 2 apuntes antes de tirar mi pregunta. El primer apunte, lo que comentaba Domingo, ¿no? Y cuando ha salido este tema del high yield, lo que en el mundo anglosajón es alto rendimiento, aquí en España es bonos basura. No tengo más comentarios, señoría. Eso. Y luego la familia de IPCO, que es la empresa International Petroleum de la que hablaba Fernando, que es la familia Lundin. Tienen un libro buenísimo, que es la biografía de uno de los, no sé si llamarlo como patriarcas de la familia, que me parece que es Adolf Lundin, No Guts, No Glory, algo así como Sin agallas no hay gloria, me parece buenísimo, pero si no también hay algunos documentales y vídeos en YouTube que la verdad que los recomiendo porque son, vamos, es una historia de esta familia pues, con mucha tradición de invertir en materias primas, muy buena y también con muy buena cultura empresarial. Mi pregunta, hablábamos antes también un poco de esto, ¿no? De acudir a mercado o a la emisión o a mercado secundario en las emisiones de renta fija o de bonos corporativos. También que estabais en ese percentil 1 de rentabilidad en fondos mixtos. Pero claro, esto, ¿cómo lo conseguís? Porque sí que has tocado un poco el tema de los pagarés, un poco quizás de ineficiencias de mercado, pero ¿dónde están las mayores ineficiencias y por qué Abaco puede explotarlas? Yo creo que una de las grandes ventajas que tenemos es nuestro tamaño, ¿no? Comentabais al principio que habíamos llegado a 100 millones. La verdad estamos muy orgullosos, pero eso en comparación con la mayor parte del mercado seguimos siendo muy, muy pequeños, ¿no? La gran mayoría de fondos tienen más de 1.000 millones bajo gestión, ¿no? Eso de primeras nos permite invertir en un tipo de compañías que muchas veces por el simple hecho de ser pequeñas pues se financian más caro, ¿no? Hemos puesto el ejemplo de IPCO, pero luego, por ejemplo, ahora llevamos 3 años invirtiendo en el mercado de pagarés en compañías nacionales que tienen programas de pagarés, pues no sé, entre 20 y 70, 80 millones de euros, que parece mucho, pero eso para un inversor de un fondo de más de 1.000 millones que no puede comprar más de un 10% de la emisión, no tiene ningún sentido invertir. Entonces las compañías se quedan fuera del acceso a este capital, se financian más caro y otros inversores como nosotros pues sí que podemos aprovecharlo. Entonces el tamaño creo que nos da una ventaja estructural muy fuerte frente a la competencia, ¿no? Luego otra de las claves también un poco del éxito es nosotros somos conscientes que igual que los mercados de renta variable, el mercado de crédito es un mercado cíclico, ¿no? Los diferenciales de crédito, básicamente, que es la diferencia entre lo que se financia la compañía y lo que se financia el gobierno, hay volatilidad, es un mercado cíclico. Entonces creemos que es muy importante ser oportunistas, no estar siempre con el máximo riesgo posible en la cartera y ir jugando un poco con esto, también un poco no tener siempre exactamente la misma duración. Y bueno, yo creo que no tiene mayor secreto, es un proceso muy bien estructurado, relativamente, bueno, digo sencillo, luego aplicarlo no es tan sencillo, ¿no? Pero sí, es ser paciente, ser disciplinado y yo creo que eso es lo fundamental al final. Y además ser constante mediante una estrategia que, oye, que no es como suele pasar hablaba yo antes del sector financiero y de los grandes rankings estos de fondos y tal, que de repente, este fondo de renta fija o de renta variable, el mejor fondo del año, que se vende mucho en prensa, ¿verdad? Pero es un fondo que luego ves que su vida es de 3 años, Uh-huh. Y tiene un año excepcionalmente bueno y luego al siguiente malísimo y cierra el fondo. Se acabó. Flor de un día. Lo vuestro es de constancia de casi 15 años. Sí, iba a comentar, Manu, porque me parece interesante también esta idea que ha lanzado Fernando, que al final una empresa cotizada, estamos hablando de los bonos, ¿no? Que lo entendemos directamente como una fuente de financiación. Al final la renta variable, emitir capital también lo es, y luego tienes la alternativa también de acudir directamente a que te presten dinero. Exacto, a una entidad financiera o que puede venir directamente de fondos de un banco soberano, ¿no? Y entonces dentro de esta tesitura es importante y es lo que nos ayuda a entender, oye, pues ¿por qué una empresa está dispuesta a pagar unos tipos de doble dígito? Porque no puede obtener esa financiación el banco no de la misma da manera, claro. ¿sí?
o mediante capital, pues igual no quieren diluir la participación que tienen los propietarios o hacer un poco daño al resto de los accionistas. ¿Habéis visto casos de, oye, pues quizás una empresa en la que vosotros ya habéis invertido con bastante éxito, no sé si en renta variable o quizás en renta fija, lo comentabas antes un poco, ¿no? Con esa dicotomía de empresas en las que sí, empresas en las que no, pero ¿habéis visto cosas raras de, oye, pues quizás aquí está pasando algo extraño de una emisión de acciones subordinadas o lo que sea, que están haciendo mucho daño al accionista, cuando en verdad podrían estar haciéndolo mediante deuda corporativa, o a la inversa, o que os haya sorprendido y hayáis dicho, ostras, aquí hay una buena oportunidad y estamos viendo que el management, que eso sea una confirmación de que el management es bueno y que entienden también cómo o cuál es la manera óptima de financiar el negocio. La importancia también, que esto también lo abordamos mucho, de contar que la empresa en cuestión, ya sea para invertir en renta en sus acciones, comprar acciones o para prestarle dinero, que sea un buen equipo gestor. Eso es clave, ¿no? Sí, muy, muy importante. Solamente un pequeño apunte. Que nosotros podamos invertir en un bono, por ejemplo, a doble dígito de rentabilidad, en la mayoría de ocasiones no significa que la compañía pague por su deuda más del 10%, ¿no? Lo que significa es que por cómo funciona el mercado, pues ha habido cierto momento, por ejemplo, de pánico y pues bueno, sale todo el mundo a vender O sea, digamos que un bono que a emisión está pagando más del 10% es porque es deuda distress o digamos que ya está en reestructuración de deuda o a algo día de mucho hoy, más con los arriesgado. tipos de interés de hoy en día, no hay prácticamente ninguna compañía que se financie con un cupón por encima del 10% y aquellas que se financian con un cupón por encima del 10%, como bien dicen, hay que mirarla. hay que esas mirarla con igual mucho detalle. hay que mirarla muchísimo mejor, ¿no? Porque nadie regala nada y si te financias ese precio es que mucho no se fían de ti. Sí, pero sí que es verdad que muchas veces, sobre todo nosotros le prestamos muchísima atención al balance, ¿no? Cuando decimos la estructura de capital es el balance, ¿no? Y cuando te metes a mirar ahí todos los tipos de deuda, muchas veces qué tipo de inversor hay dentro de la deuda de algunas compañías, pues ves algún fondo, no sé, de crédito privado que sabes que son buenos y son muy oportunistas y que le están prestando dinero a tipos muy elevados, ¿no? Pues a lo mejor te hace mirar un poco mejor todos los flujos de caja de todas las sociedades, como y ves como el holding a lo mejor que también cotiza, pues realmente no llega prácticamente caja, o es muy complicado pasar. Sí, hay situaciones que creemos que realmente nos aporta mucho valor el hacer ese análisis minucioso y el prestar mucha atención a toda la estructura de capital. También hay ocasiones que ocurre lo contrario, que estamos viendo una compañía a lo mejor para renta fija, no en este caso, para renta variable, estamos analizando también los bonos, la deuda, y muchas veces nos encontramos con compañías que el mercado en renta variable entra completamente en pánico y que luego, sin embargo, son capaces, los bancos le están financiando al 1 o al 2% y a lo mejor tiene un free cash flow yield del 15 o del 16 y dice, jolín, hay alguien que está equivocado aquí, ¿no? Entonces, pues lo que tratamos un poco es de diseccionar un poco todo, entender todo bien y invertir en la parte que tenga más sentido, ¿no? La verdad es que dentro de la renta fija, esto de prestarle dinero a compañías con rentabilidades como las que estamos viendo en este programa es ciertamente interesante y hay grandes oportunidades. Para terminar, Fernando, ¿dónde estáis pescando ahora? Es decir, ¿dónde os estáis fijando en estos momentos? ¿Veis oportunidades? Si nos puedes poner algún ejemplo de alguna compañía, algún sector, algún país. Sí, yo creo que tenemos una cartera bastante diversificada. Tenemos ahora mismo tenemos dentro de lo que es la renta fija una parte importante en infraestructura, también infraestructura de servicios a sectores a lo mejor que han sido un poco más cíclicos, pero que a lo mejor
llevan 10 años prácticamente reestructurándose y se han quedado balances muy, muy saneados con activos que tienen un valor muy, muy superior al de su deuda, ¿no? Algo parecido al caso que comentábamos de International Petroleum, ¿no? Y luego también tenemos una parte importante en compañías españolas en el mercado de pagarés, ¿no? Por ejemplo, una compañía que llevamos siendo tanto bonistas como hemos estado invirtiendo en sus pagarés en los últimos años es una compañía sevillana inmobiliaria del sur, ¿no? que por el simple hecho también es una promotora, pero también tiene la parte patrimonial que tienen básicamente edificios de oficinas en Madrid y Sevilla principalmente, ¿no? Y por ejemplo, son activos a pesar del boom que está habiendo en el sector inmobiliario en España, pues la compañía creemos que todavía tiene un balance muy, muy sólido, unos activos que cubren de forma muy holgada su deuda y por la percepción tan cíclica que tiene el mercado, a pesar de tener esta parte patrimonial que suele ser mucho más estable, pues hemos estado invirtiendo en los últimos años con rentabilidades más atractivas que muchos otros negocios, ¿no? En general son compañías que tienen, también tenemos inversiones en compañías de aeropuertos. El negocio de la infraestructura, que son negocios muy estables, con activos reales. La importancia claro, cuando nos ponemos como inversores, esto es interesante, ¿no? Como inversor, pues oye, te fijas mucho en los beneficios, potencial de crecimiento, buena gestión, pero como acreedores, aquí lo importante es que te paguen. Esto es la clave del asunto. Prestas dinero, yo te presto dinero domingo. El balance. ¿Tú qué tienes? Yo a ti, desde luego, a domingo se lo prestaría. Domingo es de las personas que se lo prestaría. Garantías. Pero garantías si para vienen que yo sepa mal que vas a dadas. pagar. Eso es el balance. Claro que sí. Exacto. Nosotros hacemos una pequeña pausa y continuamos. Bueno, y como digo, siempre acompañados de los mejores, pues hoy contamos con la inmensa suerte de poder contar con Luis Merino, que es director de renta fija y fondos mixtos en Santa Lucía Asset Management. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes, buenos días. Ya no sé si son días o tardes, porque es justo la hora de comer. ¿Qué tal? Muy buenas, muchas gracias. Encantado, como siempre, de estar con vosotros. Pues un auténtico placer de que estés con nosotros. Y como siempre, aquí mantenemos las costumbres. Andrei, primer turno. Vamos allá, Luis. Yo creo que para empezar un poquito, tuvimos la suerte de contar también contigo, como comentaba Manu, hace unas semanas. Hablamos también de renta fija, pero creo que nos quedamos un poco pendientes de hablar más de política monetaria. Entonces, cuéntanos, para arrancar, las diferencias que estáis viendo desde Santa Lucía en cuanto a qué está haciendo la FED, qué está haciendo el Banco Central Europeo, qué objetivos de tipos de interés tienen y cómo afecta esto sobre todo a los ahorradores que pueden tener su dinero en letras o en depósitos. Sí, efectivamente. El otro día estuvimos hablando más de política fiscal, que es un ámbito importantísimo, ¿no? De deuda pública, etcétera, porque al final son los principales emisores de bonos. Y hoy quizá tiene sentido efectivamente hablar de política monetaria, que básicamente son los tipos de interés, ¿no? Que marcan los bancos centrales y luego también cómo eso se repercute a toda la curva, ¿no? Entonces, como me preguntabas, efectivamente hay una divergencia entre las políticas monetarias actuales del Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Históricamente ha habido, en general, bastante correlación, pero nos encontramos ahora en un momento bastante divergencia. Por ejemplo, Suiza está al 0%, por poner un ejemplo. Y tienes países más rezagados, como son Estados Unidos o Reino Unido, en la zona del 4%. Es decir, tienes ahí un diferencial que hacía tiempo que no veíamos, y luego tienes Japón subiendo tipos. Cuando todo el mundo está bajando, pues ellos van con el paso cambiado subiendo. Es decir, que efectivamente tenemos ahora mismo una discrepancia y una divergencia importante en los tipos de interés en todo el mundo, ¿no? En lo que es bancos centrales. Luego hablaremos de los largos plazos, porque es verdad que los largos plazos sí tienen más correlación, porque se mueven por otras variables. Pero eso, si queréis, luego comentamos, ¿no? Más ruido de mercado, bolsas, dinámicas de divisa, de 1000 temas, ¿no? Pero los bancos centrales determinan los tipos de interés a corto plazo. Y los tipos de interés a corto plazo vienen fundamentalmente marcados por la macro, es decir, básicamente inflación, crecimiento, aunque también un poco de liquidez, que bueno, liquidez influye en todo. Entonces, efectivamente, cuando tú tienes Estados Unidos o Reino Unido
con inflaciones, lo que llaman ahora, se ha puesto de moda, sticky, más pegajosas, en la zona del 3%, ahora palabras raras de estas, ¿no? Que se ponen de moda. Que cuesta desprenderse de esa inflación. Exacto. Que parecía que estaba controlada, pero se mantiene en niveles relativamente altos. Efectivamente, hemos pasado un shock brutal con inflaciones de doble dígito después de la guerra de Ucrania. En general podemos decir que los bancos centrales han hecho una buena labor. Yo he sido muy crítico de los bancos centrales, del ECB en su momento, pero ahora hay que reconocer que ha hecho buena labor controlando la inflación en la zona del 2%, pero hay países como Reino Unido o Estados Unidos, que decíamos antes, que tienen inflación todavía en el 3% o por encima. Recordemos que el objetivo de los bancos centrales, ahí sí que hay un consenso, en que tiene que estar en el 2%, estable en el 2%. Es una condición necesaria, pero no suficiente para crecer, anclar las expectativas de inflación. Entonces, ahora mismo tienes unos bancos centrales rezagados que no pueden o no deberían bajar los tipos de interés porque no tienes la inflación controlada. Otra cosa es que luego Trump vaya presionando a la Reserva Federal para que baje tipos por temas electorales, temas cortoplacistas, pero eso es otra película. En cambio, en el Banco Central Europeo las buenas noticias es que han conseguido doblegar la inflación, han conseguido estabilizar no solamente los datos actuales en torno al 2%, sino también las expectativas, que es mucho más importante todavía, expectativas en el largo plazo de que la inflación va a estar controlada. Entonces, por lo tanto, nos encontramos con tipos al 2 en Banco Central Europeo, que son los que nos aplican, y tipos todavía con bastante dudas. Por ejemplo, en la Reserva Federal, para la reunión de diciembre, hace unas semanas había una certeza casi absoluta por parte del mercado de que iba a bajar, y ahora hay bastantes dudas, en torno a un 40% de probabilidades, veníamos de 80s, 90s, de que ahora va a tocar los tipos en diciembre. ¿Por qué? Pues porque no está claro. Han navegado a ciegas en Estados Unidos con el cierre de la administración, no tenemos datos, no tenemos visibilidad, y lo que ha dicho Jerome Powell, que es el gobernador de la Reserva Federal, es, oye, yo si voy navegando a ciegas, no me puedes pedir luego que baje tipos. Entonces, apunto a prudencia. Entonces, sí, efectivamente, tenemos ahí ahora mismo esa discrepancia que puede durar algo de tiempo. Bueno, nos has dibujado el panorama, nos lo has resumido a la perfección, Luis. ¿Qué podemos esperar de los tipos de interés a corto plazo, especialmente en la zona euro, que es lo que entiendo que más le puede interesar a nuestros oyentes? ¿Y cómo impacta la política monetaria del Banco Central Europeo en la renta fija? Sí, la verdad es que para el Banco Central Europeo hay bastante estabilidad. Podríamos decir que hay cierto consenso, aunque hay casas que, por ejemplo, ven 1,5. Si ves 1,5 es porque piensas que la inflación se va a desplomar, ¿no? Luego entraremos a lo mejor a las variables, ¿no? Salarios, tema divisa, tema precio del petróleo, etcétera. Podemos hablar luego si queréis un poco. Pero en principio nuestra estimación es que se van a mantener estables en el 2%. Si nos equivocamos probablemente sea a la baja. Es decir, si nos equivocamos en el 2 es más probable un 1,75 que un 2,25. Pero en principio yo si tuviera que apostaría por una estabilidad del Banco Central Europeo, que es, como decía antes, un buen punto de partida para plantearte la inversión en renta fija. Todo esto con el permiso de la divisa, porque recordemos que cuando tu divisa está fuerte, cuando el euro está fuerte, tu inflación la tienes más controlada, porque lo que importas te sale más barato y viceversa, ¿no? Entonces, dependerá, como digo, de la variable divisa muy importante, el cruce del euro contra el dólar, precio del crudo, que de momento nos ha dado buenas noticias, porque el precio del crudo lleva bastante estable en la zona de 60-65 dólares, que es una zona bastante cómoda, con lo cual por ahí tenemos buenas noticias, y también buenas noticias previsibles por el lado de revisión salarial, porque recordemos que tras el COVID veíamos revisiones de convenios colectivos en la zona de 4 o 5 como consecuencia de la inflación previa, ¿no? Y para recuperar el valor adquisitivo perdido, pero las revisiones que se van a realizar próximamente, porque son 2 años muchas veces esas revisiones, apuntan a zonas más normales de 2-3%. Por lo tanto, eso serían buenas noticias para la inflación de salarios y para la inflación de servicios. Por lo tanto, tienes ahí en general diferentes variables, pero neto creemos que son favorables para mantener la inflación controlada
dentro de la eurozona. O sea, cierta estabilidad, por lo tanto, a nivel de política monetaria en el Banco Central Europeo. Después de estos últimos años, donde la estabilidad ha brillado por su ausencia, precisamente para combatir la inflación, subida de tipos más o menos agresivas por parte de la Fed, por parte del Banco Central Europeo, pero al menos en la zona euro, caso diferente es Estados Unidos, caso diferente es Japón, que ahí sí que está habiendo una tormenta de cierta relevancia, cierta estabilidad y tranquilidad en la zona euro. ¿Y qué expectativas podemos esperar en este contexto para el mercado de renta fija? Concretamente, si nos puedes avanzar un poco, expectativas que tenéis desde Santa Lucía Asset Management y también que nos comentes un poco vuestros fondos, en concreto, de renta fija y renta fija mixta. ¿Cuáles son las expectativas también a corto o medio plazo? Sí, efectivamente. Por resumir, digamos que de fondo hay un contexto positivo, por lo que decíamos, inflaciones controladas. Luego podemos hablar, si queréis, un poco de tipos reales, pero realmente lo más importante son los tipos reales. Es decir, no se trata de a qué nivel estás invirtiendo tú, en bonos, en letras, en fondos, lo que sea. Se trata de qué tipo real te queda. Es decir, tipo que estás invirtiendo menos la inflación que sufres. Eso es clave, y eso hay que educar un poco, ir poco a poco a la gente, ¿no? Que la vaya... rentabilidad que ofrece, por ejemplo, una letra, un bono del 3-4%, eso hay que descontarle la inflación, que es del 2 y pico, y Correcto. ahí es el tipo real, la rentabilidad real descontando Exacto. la inflación. Entonces, desde el punto de vista de visión un poco para el año que viene, ahora que estamos con las casas, con los outlooks, las perspectivas 2026, podemos decir, como he dicho, tipo Banco Central la zona del 2%, pendientes más o menos normalizadas, es decir, las pendientes es la diferencia entre los tipos a corto y los tipos a largo en las curvas de tipos de interés, y un panorama en ese sentido positivo. Otra cosa es que tenemos unos diferenciales en general reducidos, es decir, unas primas de riesgo en general. El otro día hablamos de los países, España, Italia, etcétera, el mundo del crédito también. Es decir, la renta fija corporativa, los bonos emitidos por compañías, etcétera, también en general estamos en diferenciales, en primas de riesgo estrechas. Eso significa que lo que nosotros estamos recomendando y haciendo es cierta cautela, cierta posicionamiento defensivo. ¿Eso en renta fija qué implica? Mejorar el rating, mejorar, es decir, la calidad crediticia, la solvencia de las compañías o gobiernos en los cuales invertimos, mejorar la liquidez de los bonos en los que estamos. En general es un planteamiento positivo, pero con cierta cautela. ¿Por qué? Porque el recorrido de estrechamiento adicional o reducción adicional de los diferenciales de tipo de interés, de gobiernos o de crédito, es reducido. Lo que pasa es que hay unos condicionantes favorables que van a continuar en el mercado. Y esto como el pequeño inversor, el mediano inversor, que a lo mejor no está escuchando estos términos de comportamiento defensivo, cautela, diferenciales estrechos, ¿cómo lo puede traducir él en su cartera? En general, en España tenemos un problema, yo no sé si lo habíamos comentado el otro día o no, que es que nos gustan dos cosas muy extremas: cuentas corrientes y ladrillo. Eso es España. Sí. El ahorro de España es verdad que es verdad que en los últimos años ha habido un crecimiento importante de fondos de inversión y efectivamente dinero de depósitos que se va movilizando. Entonces, mi punto es, en general, muchísimos inversores parten de duración cero, riesgo cero, pero también rentabilidad cero. Claro. Ese es el problema, porque los bancos no están remunerando los depósitos, con lo cual tener el dinero al 0% en un depósito solo tiene una ventaja, que duermes muy tranquilo por las noches. Es la única. Porque realmente desde el punto de vista financiero no tiene mucho sentido. El primer paso lógico para que ese dinero de cuentas corrientes se pueda movilizar y pasar de la famosa frase de ahorrador a inversor, como un primer pasito, sería renta fija a corto plazo. Que tienes una duración o un riesgo de tipo de interés o vencimientos bajos, inferiores al año, y entonces en ese contexto tú estás dando un pasito. ¿Qué te permite ese pasito? Con muy poco riesgo adicional, poder optar a rentabilidades de 2 y pico por ciento, 2-3%, que ya estás batiendo a la inflación. Eso que decíamos de tipos reales positivos. O sea, tú ahora mismo la buena noticia es que puedes invertir a tipos reales positivos con un riesgo muy bajo y con una incertidumbre muy baja, porque para el Banco Central Europeo prevemos estabilidad, con lo cual eso sería
un poco el paso lógico. Y luego, para aquellos inversores con horizontes temporales más largos, con una mayor preferencia por el riesgo, o gente que quiera, bueno, ser un poquito más agresiva, pues ya nos podemos plantear renta fija a largo plazo, donde ya tienes unas variables más volátiles, más cambiantes, como puede ser la divisa, los flujos, sentimiento de bolsas, precios de materias primas, etcétera, etcétera. Entonces ahí influyen muchas más variables y ahí tienes más volatilidad y ahí es más táctico si quieres. Oye, voy a aprovechar cuando los tipos suban, entro, pero eso ya es más complicado a nivel gran público. Entonces mi recomendación sería, para alguien que tiene el dinero en cuenta corriente, ponerlo a trabajar. Y ponerlo a trabajar de manera muy conservadora significa renta fija a corto plazo. Pero esto que comentas, Luis, es muy importante porque efectivamente no puedo estar más de acuerdo contigo. El español tipo, el español medio que logra ahorrar, básicamente piensa, lo primero que le viene a la cabeza, lo dejo en el banco o invierto en ladrillo. Pero claro, bueno, ladrillo, las generaciones pasadas de nuestros padres, sí, nuestros abuelos y nosotros, pero los jóvenes, ladrillo poco. Lo tienen más complicado. Pero claro, comentas tú, bueno, esto es cierto que muchos españoles duermen a pierna suelta con esta estrategia, pero yo creo que es un error, porque si dejas el dinero en el banco, estás perdiendo sí o sí todos los años. Y si tienes la capacidad de invertir en ladrillo, hombre, las rentabilidades son razonables, puedes alquilar, puedes negociar o especular con la compraventa de vivienda, pero el clima de incertidumbre e inseguridad jurídica que existe en este país, hablando en plata, como tengas un inquilino que te deje de pagar, olvídate, no vas a recuperar tu vivienda. Esto es lo terrible. Y sin embargo, teniendo productos, fondos, activos tan conservadores, con tan bajo riesgo como estos que estás comentando, deuda a muy corto plazo, que te ofrece un 2 y pico %, que no le ganas mucho, pero tampoco le pierdes. Esto es importante recordarlo. Oye, deuda a corto, pues creo que es una alternativa muy buena. ¿Y cuál es la importancia, Luis, de que el inversor minorista también, en lugar de que invierta por su cuenta en renta fija, esto también es algo que está un poco en el imaginario colectivo, ¿no? Vale, yo no sé leer balances de empresas, por lo tanto, contrato un fondo de inversión para invertir en bolsa. Pero en renta fija, sin embargo, está muy extendido el hecho de, bueno, compro letras del Tesoro o compro bonos. ¿Cuál es la importancia de saber delegar en expertos y profesionales como vosotros? Claro, efectivamente. Es decir, la gente se cree que sabe de bolsa porque, bueno, es comprar barato, vender caro, ¿no? Sí, bueno. Sí, normalmente. Sí. No, es que esto de bolsa es comprar barato, vender caro y es como, si quieres, más intuitivo. Luego, efectivamente, detrás hay muchísima ciencia, muchísima valoración, pero en general la gente tiene esa acepción. En renta fija, yo siempre digo, los productos disponibles para el inversor minorista son malos y caros. Importante esto que comentas. Eso es así, o sea, pero no ahora, o sea, de siempre. Siempre. ¿Por qué? Por lo que hablamos. Cuentas corrientes, 0%. Usted no me está remunerando al nivel de mercado, no, usted está al 0. Pero no es que esté al 0 ahora cuando están los tipos al 2, es que está al 0 cuando estaban al 4, que eso era más sangrante si quieres. Entonces, y los productos de renta fija, bonos, etcétera, disponibles al gran público, el problema que tiene son las barreras de entrada. Antes has hablado del tema del ladrillo. El ladrillo tiene una barrera de entrada, pues un importe mínimo, etcétera. El único producto que los gobiernos se han encargado de bajar esas barreras de entradas con 1.000 euros son las letras y los bonos del Estado. El resto de bonos, que son los que compramos nosotros en los fondos para inversor institucional, mayorista, etcétera, típicamente tiene un mínimo de 100.000 euros. Entonces, son bonos solo disponibles para grandes cantidades, para especialistas. Y ahí es donde existe la gran variedad de bonos, de activos, de clases de activos, de tipologías, de cupones, de subordinación, de 1000 historias que aquí no vamos a hablar porque es muy técnico, y donde los especialistas estamos constantemente viendo valor relativo. Constantemente. Nuestro trabajo consiste, si tú me preguntas, ¿en qué consiste tu trabajo? Ver valor relativo entre bonos. Porque los tipos de interés somos precio aceptantes, o sea, son los que son, no podemos inventarnos los tipos de interés. Ver valor relativo entre riesgo, tipologías. Por ejemplo, ha habido años con los tipos de interés libres de riesgo en terreno negativo, donde tenía mucho sentido meterte en escalones de riesgo más agresivos. High yield, es decir, bonos de menor calidad crediticia, bonos subordinados, con mayor agresividad y menor gobierno. Sin embargo, a raíz de la subida de tipos a partir del año 22-23, tiene más sentido activos, como decía antes, de más calidad, gobiernos, etcétera, etcétera. ¿Por qué?
Pues porque ya te pagan unos tipos de interés que comparan mejor con bonos de más riesgo. Entonces nuestro trabajo siempre es constantemente ver el valor relativo. Y ahora mismo el valor relativo implica, pues como decía antes, irte a más calidad. Entonces los productos que nosotros, por ejemplo, tenemos en Santa Lucía de renta fija son productos aggregate. ¿Qué significa? Gobierno y crédito. Hay muchos fondos de inversión que son monoproducto, que yo siempre no los recomiendo para el nivel gran público. Fondos solo de subordinadas, de híbridos, solo de gobierno, solo de crédito, solo de high yield. No, porque estás dejando en manos de gente que no tiene por qué saber esa decisión de, oye, ahora hay que estar en un activo o en otro, esa decisión. Es decir, nuestros productos son, una vez alguien lo calificaba y me gustó, son como renta fija patrimonialista. Quiero decir que delega, o sea, nuestra recomendación es, delega en nosotros la decisión de gobierno o crédito. Dentro del gobierno, que hablábamos el otro día, España, Italia, Francia, etcétera. Y dentro del crédito, que son bonos corporativos, la enorme variedad que existe y que todos los días hay mercado primario de bonos nuevos y tenemos todos los días que decidir si este bono interesa o no. Entonces son decisiones muy complejas a nivel gran público. Entonces lo lógico es, igual que si vas al médico, delegas en un especialista para que te haga un diagnóstico y te dé una recomendación. En el tema financiero es lo mismo, o sea, no tienes por qué ser especialista financiero para tomar estas decisiones que son complejas, entonces lo mejor es delegarlo en especialistas. Es que esto que comentas, Luis, es muy importante porque efectivamente el inversor minorista conservador, normalmente en el caso de España, el inversor español es conservador por naturaleza, miedoso. No, renta fija, pero se va eso a la compra de la letra y del bono a partir de 1.000 euros. Oiga, que a través de este tipo de fondos como los que tenéis en Santa Lucía, de renta fija mixta, primero, podéis acceder a activos de gran calidad que son exclusivos para inversores institucionales, es decir, para gente con mucho patrimonio, pero que vosotros comercializáis para inversor minorista. Y en segundo lugar, diversificación, porque claro, dentro del universo renta fija son muchos los activos. No es lo mismo tener, como decimos siempre, Domingo, todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Yo no dormiría del todo tranquilo si tengo todo mi patrimonio invertido en deuda pública española. Porque imagínate que, oye, pasa cualquier cosa, una crisis financiera, se dispara la rentabilidad, se hunde el precio de mis bonos, hay un impago, la inflación, no lo sé, no dormiría todo tranquilo. Pero claro, si en mi cartera de renta fija tengo algo de deuda española, pero también tengo italiana, tengo deuda corporativa, tengo deuda de alto rendimiento, lo tengo mucho más diversificado y esto es lo que efectivamente ofrecéis. Hay un tema muy claro que es el tema de los índices, por ejemplo. IBEX 35 valores. Es relativamente sencillo a nivel gran público poder replicar. Pero los índices de renta fija típicamente pueden tener 4.000, 5.000 bonos. O sea, es imposible. Aparte Claro. de las barreras de entrada que decíamos, el hecho de la diversificación es complicado. Entonces, nuestras grandes líneas rojas, diversificación y gestión activa. Un ejemplo muy rápido de gestión activa. Año 22-23, el peor año de la renta fija, de la historia. Pues hay mucha gente que tenía ETFs y no sabía que tenían duración 8. O sea, no sabían que tenía un riesgo de tipo de interés muy elevado, porque la duración del mercado había pasado de 5 a 8. Entonces, la gente decía, no, si yo tengo renta fija, esto es muy seguro. Llega el año 22 y palman un 15%. Dice, oye, pero esto no era renta fija. Sí, pero esto no lo habían explicado, que comprando un ETF que sí que cumplía el primer criterio de diversificación, ¿de acuerdo? Compró índice. Y segundo, barrera de entrada. Imagínate que ha podido comprar desde poco importe. Ya, pero había una tercera variable importantísima que era, usted no sabía el concepto de duración y usted no sabía que tenía un riesgo de tipo de interés elevadísimo. Si le viene viento en contra, pues tiene el problema. Y entonces clarificó la importancia de, oye, hay que hacer gestión activa. Andrei. Justo me parece, vamos, muy oportuna la explicación que ha dado Luis, porque antes comentaba Domingo, ¿no? Toda esa lista de tecnicismos, y yo creo que es importante también, si algo se tiene que llevar nuestros oyentes el día de hoy, es para dar ese paso de pasar de los depósitos a por lo menos la renta fija, con la que pueden combatir la inflación. Es importante que se formen un poco más. Entonces, por entenderlo, como tú has mencionado, Luis, el concepto de la duración, no sé si será uno de los más importantes, pero por simplificarlo mucho, digamos que en la renta fija tienes por una parte el precio del bono, luego tienes el cupón y la duración exactamente qué está midiendo y cómo afecta tanto al precio como, entiendo que el cupón no lo afecta, pero cómo afecta eso a la rentabilidad final que se lleva el inversor. Antes me ha gustado, Manuel, que haya hablado de navegar. Sí. Y yo te lo voy a coger el testigo, ¿vale?
gestionar un fondo de renta fija es como si llevas un barco, ¿vale? Y entonces la duración son las velas que tú despliegas en ese barco. Para decidir si despliegas el spinnaker, la vela grande, la vela mayor, yo soy de Madrid, o sea, no tengo ni idea de navegación, además me mareo. Sí, no, a mí me pasa igual. O sea pero quiero decir, la decisión primero es, ¿dónde tengo viento de cola, viento de cara, va a venir tormenta o calma chicha? Eso es un poco lo que decíamos antes con las previsiones, ¿no? Que ahí tiene cierto riesgo de equivocarte, ¿no? Pero la duración básicamente es las velas que yo tengo. Es decir, si tengo certeza de que tengo viento de cola, y con una certeza elevada, que viento de cola renta fija es que los tipos de interés van a estar estables o van a reducirse, es decir, un escenario de estabilidad positivo, desplegaré más velas. Entonces subiré duración. Yo puntualmente puedo subir duración, que es más exposición al mercado, riesgo de tipo de interés, desplegando velas. Pero el problema ¿cuál es? Año 22, tormenta. Si te viene de cara. Exacto, tormenta, viene de cara, ahí como te pille con las velas desplegadas, tienes un problema. Entonces, la clave de la gestión activa es saber en qué momento plego velas. ¿Va a venir tormenta? Año 22, mayor subida de tipos en el menor periodo de tiempo, 4,5 puntos, que es el peor escenario para los bonos. Tengo que plegar velas. Y plegar velas significa bajar duración a casi mínimos. Pero la gente que tiene cuenta corriente fue el único momento puntual que dices, bueno, aquí he estado, de acuerdo, pero es que de 10 años, o de 15 o de 20, ha habido un año que la mejor decisión era estar en cuenta corriente. Total. Todos los demás has perdido. Has perdido dinero. Entonces la duración básicamente, sin entrar mucho en tecnicismos, es la exposición que yo tengo a mercado de renta fija a través del riesgo de tipo de interés, que básicamente es en los vencimientos, es decir, a más vencimiento, más plazo más largo, más duración. Y para horizontes temporales de inversores largos, te permitirá más duración. Para horizontes temporales cortos, lógicamente, tienes que quedarte en duraciones reducidas. Pues excelente explicación. La verdad es que es todo un lujo el poder contar con expertos como tú, Luis Merino, director de renta fija y fondos mixtos de Santa Lucía Asset Management, donde tenéis este tipo de fondos. Y oye, me ha gustado mucho también esto que has dicho. Los ahorradores, inversores españoles que durante tantos años han tenido su dinero en cuenta bancaria, han tenido solo algunos meses durante estos 10, 15 años en donde su decisión fue correcta, pero el resto de los años han palmado pasta. Y eso es mucho dinero. Cuando pasan 5, 7, 8 años, significa que el volumen de tu dinero en términos reales, descontando la inflación, se ha reducido de forma sustancial. Luis, como siempre, un placer. Seguiremos contando contigo para próximos programas, para hablar de renta fija, de los mercados, de los tipos de interés, de los bancos centrales y de muchas más cosas. Andrei, encantadísimo. Nos vemos la siguiente semana, claro. Y domingo, exactamente igual. Nos vemos la semana que viene. Y a todos ustedes, mil gracias por estar ahí. Continuamos. Tu dinero nunca duerme.